Hola, esta es una clase sobre función cuadrática en sus tres formas: la forma polinómica, la forma factorizada y la forma canónica. Es una clase que estoy haciendo para Alan, pero quizás pueda servirte a vos también. Voy a comenzar por compartir la pantalla. En la pantalla vamos a compartir una pizarra. Muy bien, aquí estamos con la pizarra. Tenemos el tema que es la función cuadrática, las tres formas que tiene. Las tres formas son: la polinómica, es la más común, que es la más conocida, ahí está expresada en el modo que usualmente se la ve y el modo que usualmente se la expresa, que es que f de x, es decir, la función de nombre f en función de la variable independiente x, es igual a la x cuadrado más b a la x más c. Este es el modo más común con el que conocemos a la función cuadrática. Su gráfica nos da una parábola en los tres casos. En cualquiera de las tres formas que esté expresada la cuadrática, la gráfica es una parábola, que es una parábola que puede ser con la boca hacia arriba así, o con la boca hacia abajo, si me permite dibujar la Jamboard. No me está teniendo. Ahí está, con la boca hacia arriba, con la boca hacia abajo. Puede ser que el eje X esté ahí en el medio, por lo tanto la parábola esté sobre el eje X o debajo del eje X, o puede ser que el eje X nos esté cortando la parábola. En ese caso vamos a tener dos raíces. Normalmente esta es una de las posibles formas que puede tener una parábola, que el eje X esté cortándola, y por lo tanto tiene dos raíces. También puede ser que el eje X esté tocando solamente el vértice de la parábola. Puede ser que solamente estemos tocando el vértice de la parábola con el eje X. En ese caso el vértice va a ser coincidente con las raíces, es ese punto que está ahí. O puede ser que la parábola no esté tocando el eje X, entonces no vamos a tener raíces. Eso ocurre cuando uno aplica la fórmula resolvente. Este video sobreentiende que uno ya tiene una base en función cuadrática, no es una introducción a la función cuadrática, sino que es un tema que tiene que ver con las tres formas en que puede ser expresada. Por lo tanto, entiendo y sé que Alan ya conoce la fórmula de Bhaskara o fórmula resolvente o fórmula general, esta que nos dice que las raíces del polinomio son iguales a menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac, todo eso sobre 2a. Cuando la parábola no tiene raíces, es decir, que no corta al eje X, lo que nos vamos a encontrar es que dentro de la raíz cuadrada de esa fórmula de Bhaskara aparece un número negativo, es decir, que no tiene raíces reales. Porque la raíz cuadrada de un número negativo en reales no existe, no pertenece a los números reales. Las raíces cuadradas negativas de exponente par, cuadradas o de cualquier otro exponente par, no existen. Y ese es el caso que se va a dar cuando la parábola no tiene raíz. Para esa fórmula de Bhaskara, en la que yo nombraba b, a, menos 4ac, etc., a, b y c son esos tres que aparecen ahí, que son los coeficientes de las x del polinomio. Son a, el coeficiente principal, porque multiplica a la x de mayor grado. En una función cuadrática siempre hay una x al cuadrado, siempre, siempre, si no, no es función cuadrática. Si hubiera x de mayor, de hecho hay una x al cuadrado y es la de mayor grado, no hay de grado mayor, si la función es cuadrática, y nos encontramos con un polinomio en el que hay x
elevado a números mayores que 2, entonces no es una función cuadrática, sino que es una función polinómica de grado x, de grado n. Si tenemos una x a la quinta, es de grado quinto. El mayor exponente de la x nos da el grado del polinomio. Y llamamos coeficiente principal al que multiplica a esa x de mayor exponente. Si no hay ningún número, ese coeficiente está valiendo 1, como si dijera 1 por x a la quinta, o 1 por x al cuadrado, volviendo a la función cuadrada. Bien, y luego tenemos otros dos coeficientes, que son el b y el c. Perfecto, debajo de eso tenemos un ejemplo. Tenemos una f de x igual a 2x al cuadrado, más 4x menos 6. Le vamos a aplicar a ese Bhaskara para sacarle las raíces. ¿Por qué vamos a hacer eso? Porque queremos pasar de la forma polinómica ya y de una vez a la forma factorizada. Que es esta que está acá. Que la forma factorizada, como ven, es de la forma f de x igual a multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2, donde a es el mismo coeficiente principal de la función polinómica en su forma polinómica, x, es la variable independiente, y x1 y x2 son las raíces. Nótese que están cambiadas de signo. Ahora lo vamos a ver eso enseguida. Están con un menos de la. Vamos a aplicar Bhaskara a eso que tenemos ahí. En su forma polinómica es 2x cuadrado más 4x menos 6, así que a vale 2, b vale 4 y c vale menos 6. Ahí está. Muy bien. Así que aplicamos Bhaskara. Bhaskara es menos b, es decir, menos 4, más menos la raíz cuadrada de b al cuadrado, 4 al cuadrado es 16, menos 4 por a por c. Notamos que a es positivo y c es negativo. Entonces, menos 4 por a por c, tenemos un menos, un más y otro menos, nos va a dar positivo. Entonces nos va a dar esto que es menos 4ac, nos va a dar más 4 por 2 por 6. 2 por 6, 12, por 4, 48. Y todo esto lo vamos a meter entre corchetes. Lo vamos a meter todo esto entre corchetes y lo vamos a dividir por 2a, que es 4. ¿Sí? Porque a vale 2, 2a vale 4. Muy bien. Ahí está. ¿Cuánto nos da esto? Lo seguimos operando. Tenemos que, y ahí puse menos a, menos 4 debería decir, menos b, ahí está, menos 4. Bien, entonces vamos a tener menos 4, 16 más 48, porque ahí tenemos la raíz cuadrada de 16 más 48. ¿Cuánto da? A ver, pause el video, haga 16 más 48. El resultado de 16 más 48 es 64, correcto. Ahora tenemos que sacar la raíz cuadrada de 64. Pausa en el video. ¿Cuánto da la raíz cuadrada de 64? Exactamente 8. Bien, entonces vamos a tener menos 4 más menos 8. Y todo eso, ahora lo ponemos entre paréntesis porque lo tenemos que dividir por 4. Acá vamos a tener dos caminos. Así que pause el video y dígame cuánto le dan a usted las raíces. A mí me da que una es menos 3. x1 da menos 3. Y x2 da, con el 8 positivo, 4, 1. Fin. Bien, desde acá, ¿cierto? Partimos del ejemplo que teníamos, que es 2x al cuadrado más 4x más 6, que es acá una función cuadrática que está expresada de manera polinómica. Le aplicamos Bhaskara,
sabiendo que A vale 2, B vale 4 y C vale menos 6. Aplicamos Bhaskara y nos dio que las raíces dan menos 3 y 1. Atención, porque acá es donde hay que invertirles el signo para conformar la forma factorizada. Forma factorizada, ¿cómo está expresada? Como A, sabemos que A vale 2, por eso ahí dice 2. X menos X1, una de nuestras raíces es menos 3 y la otra es 1, ahí tomó como primer raíz el 1, le cambió el signo, entonces puso X menos 1. Atención a esto, la raíz es 1, en la forma factorizada de la función se pone menos 1. X menos 1 en el primer paréntesis. Y en el segundo paréntesis tomó la raíz menos 3 y le cambió el signo. La raíz era menos 3, pero como debe decir X menos la raíz, nos quedó X más 3. Era menos 3, quedó como más 3. Listo, se aplica Bhaskara, se sacan las raíces y así se construye la forma factorizada. La forma factorizada en este caso quedó de esa manera. F de X igual a 2 por X menos 1 por X más 3. Muy bien. Bueno, para pasar ahora a la forma canónica, analicemos la primera. La forma canónica es muy útil también, como la factorizada, cuando uno se encuentra un polinomio en la forma factorizada, porque uno también se puede preguntar por qué existen tres formas de expresar una función cuadrática, si con una ya teníamos suficientes problemas. Bueno, existen tres, no para agregar problemas, sino para agregar soluciones, porque uno cuando se encuentra con la forma factorizada, primero que puede simplificar. ¿Sí? Si uno tuviera no solo un polinomio, sino que tenés un polinomio sobre otro, y le querés calcular el límite, eso ya lo van a ver más adelante, pero necesitas que no se te haga cero ni el polinomio, y en la raíz del polinomio lo que pasa es que cuando uno reemplaza el valor de la raíz por x, el polinomio se hace cero. Entonces, si uno lo factoriza, lo expresa de esta manera, quizás puede simplificar si es una función racional, estas que tienen una función arriba y una función abajo, es una fracción de polinomios, entonces quizás uno pueda simplificar aquellas raíces en las que se nos hace cero la función. Bien, por eso sirve, pero además algo más simple sirve porque nosotros al ver las formas factorizadas ya sabemos las raíces y vimos que gráficamente las raíces son donde el polinomio corta al eje x. Entonces yo al ver esta función expresada en forma factorizada me tengo que acordar de cambiarle el signo y entonces al leer 2 por x menos 1 por x más 3 ya sé que la gráfica va a cortar al eje x en 1 y en menos 3. ¿Cierto? Si nos hubieran dado la función en su forma factorizada y no en la forma polinómica, si uno recibe una función directamente en la forma factorizada, ya sabe cuáles son las raíces. Fin. Y después el vértice está entre medio de las raíces. Uno sabe que el vértice es x1 más x2 dividido 2. En este caso va a ser 1 menos 3, que da menos 2, dividido 2 da menos 1. Pero si no, si uno tiene el eje X acá, la famosísima recta numérica que nos viene persiguiendo en las clases de matemática desde la escuela primaria, y es una herramienta fabulosa, si uno sabe que acá está el 0, fin, y yo lo grafico para verlo más claro, pero uno lo puede hacer mentalmente. Si uno sabe que tiene una raíz en 1, ahí marco el 0. Y la otra raíz está en menos 1, menos 2, ni en menos 1 ni en menos 2, porque está en menos 3. Tenemos una raíz acá y una raíz acá. Uno a ojo ya puede saber que el centro de la parábola, es decir, lo que se conoce como eje de simetría, va a estar en menos 1, va a estar en el medio. ¿Cierto? Es evidente que es el menos 1 el que está entre 1 y menos 3 a instante. Bien, entonces ahí tenemos el eje de simetría. Solo viendo la forma factorizada. Yo veo la forma factorizada y digo, tengo
raíces en 1 y en -3. Entonces el eje de simetría y por lo tanto el vértice, que siempre es coincidente con el eje de simetría, están en -1. Perfecto. Entonces, si no me lo acuerdo así, aplico cualquiera de las fórmulas que hay 2 para sacar el vértice, 1 más x2 dividido 2, o bien menos b sobre 2a, que es como el principio de Bhaskara sin la raíz, menos b sobre 2a, ahí tengo el vértice. Fenómeno. Cuando tengo el vértice, calculo, porque ahora lo que estoy queriendo hacer es ir a la forma canónica, estoy queriendo hacer este nuevo movimiento hacia acá. Entonces, tengo la x del vértice, que dije que es -1, calculo la y del vértice. Lo calculo ahí. Fin, y del vértice. O del vórtice, como le gusta decir a mi querido Ana. Y del vórtice. Bueno, tengo la y del vértice, que es -1, y lo que hago es reemplazar 1 en cualquiera de las formas de esta función. Vamos a probar eso. Vamos a probar que son equivalentes estas dos formas. Vamos a reemplazar -1 en la forma original. -1 por 4 me va a dar -4. Y el -6 queda como -6. -1 al cuadrado es 1, por 2, casi que no hacía ni falta escribirlo, es 2. Así que acá la y del vértice me va quedando igual a 2 menos 4 menos 6. Y esto es igual a -8. -8, fenómeno. Mirá qué casualidad que acá en la forma canónica hay un -8. Porque ahora vamos a analizar la forma canónica. La forma canónica es f de x es igual a a, siempre está el coeficiente principal ahí multiplicando, multiplicado por una expresión entre paréntesis de dos términos que está al cuadrado. Y esos dos términos son, uno la x, nuestra famosísima variable independiente, y el otro es la x del vértice cambiada de signo. En la factorizada es fácil acordarse que las dos raíces van cambiadas de signo. En la canónica hay que hacer un esfuerzo más porque la x del vértice va cambiada de signo, la miren bien, dice x menos x del vértice, por eso ahí hay un 1, y nuestra y del vértice, que nunca la escribí, nuestra x del vértice, perdón, la voy a escribir acá abajo, nuestra x del vértice era x del vértice era igual a -1. Va cambiada de signo. Nuestra x del vértice era -1, y como ahí dice menos x del vértice, yo tengo que poner +1. Y lo que hay a continuación es la y del vértice, pero esa no va cambiada de signo, esa va tal como estaba originalmente, no va cambiada de signo. Así que tenemos que la forma canónica es coeficiente principal a multiplicado por x menos x del vértice, esos dos términos entre paréntesis al cuadrado, y por fuera de eso, un término aparte, la y del vértice en su estado normal. Bien, ¿qué voy a hacer ahora por último en esta clase de hoy de repaso de este tema, o de explicación de este tema para quien no lo había visto nunca? ¿Qué voy a hacer? Voy a comprobar que estas tres formas son iguales. Por ejemplo, yo agarro la forma factorizada, que dice, forma factorizada dice 2 multiplicado por x menos 1 multiplicado por x más 3. Ahí está, 2 multiplicado por x menos 1 por x más 3. ¿Qué voy a hacer con esta? La voy a desfactorizar. Eso debe tener un nombre en matemática, pero yo no lo sé. Por lo tanto, digo desfactorizar. Lo que voy a hacer es, antes se factorizó para llegar a este punto, yo lo que voy a hacer es el camino inverso de volver a multiplicar lo que está en esos paréntesis, y luego eso multiplicarlo por el 2, para ver qué resultado me da, por curioso que ponemos. Entonces el 2 lo dejo ahí, después multiplico primer término del primer paréntesis es x,
por primer término del segundo paréntesis es x por x al cuadrado. Luego multiplico el primer término del primer paréntesis, x, por el segundo del segundo paréntesis, que es el 3. Entonces ahí tengo x por 3. Esto me da 3x. Luego tengo menos 1, segundo término del primer paréntesis, multiplicado por x, es menos x. Y menos 1 por 3, segundo término de ambos paréntesis, menos 3. Ahí está. Hasta ahí vamos bien. Hicimos distributiva. Entre dos paréntesis que tienen dos términos cada uno, nos tienen que haber dado 4 términos. 2 del primer paréntesis por 2 del segundo paréntesis, 2 por 2, 4 términos. Entonces, que ahora se reducen porque se restan, no se suman entre sí, pero en principio nos tienen que dar 4 términos y es correcto que nos dio x cuadrado más x menos 3. Eso es algo para que lo tengan en cuenta siempre que hagan una distributiva entre dos paréntesis. Si multiplican la cantidad de términos en cada uno, te da el resultado. Es un modo de comprobar. Si yo multipliqué 2 por 2 y me dio 6, abajo 6 términos, o 3 términos, quiere decir que algo hice mal. Para saber que hay que volver atrás y corregir. En este caso me dio 4 términos. X cuadrado, 3x, menos x y menos 3. 4 términos como deberían dar por ser 2 términos en cada paréntesis. Bueno, ahora ¿qué hago? Opero lo que está ahí adentro. Las 3x menos x se convierten en 2x. Y el resto queda igual. Y ahora lo que tengo que hacer es la distributiva. Ahora es lo mismo. Tengo un término que es el 2 multiplicado por 3 términos de adentro. Es un término multiplicado por 3 términos. Nos va a dar 3 términos el resultado. Que son 2x al cuadrado más 4x menos 6. ¿A qué se parece muchísimo, tanto como absolutamente, esto? A nuestra expresión original. Eso es lo que estamos haciendo acá. Comprobar que la forma factorizada a multiplicado por x menos x1 multiplicado por x menos x2 es equivalente, es exactamente igual a la forma polinómica. ¿Y para qué existen dos formas? Entonces, si con una sola estábamos bien, existe para, por ejemplo, ver un polinomio expresado teniendo claras sus raíces. Yo veo esto y me doy cuenta cuando la función se hace cero. Y como les decía recién, si sé cuáles son las dos raíces, me imagino la recta numérica y lo que esté al medio, en este caso eran menos 3 y 1, bueno, sé que el vértice, el eje de simetría, perdón, sí, el vértice va a ser menos 1. Entonces calculo la i del vértice ahí enseguida. Esta forma factorizada nos da esa facilidad. Y la forma canónica, como ya ven, nos da el vértice. Por eso existe también esta forma canónica, porque si uno directamente quiere saber dónde está partida la mitad de la parábola, dónde es que empieza a ascender hacia un lado y a descender hacia el otro también, digamos, dónde está la recta del eje de simetría que corta la parábola a la mitad, dónde está el vértice, yo ahí lo veo enseguida. Me dice que es 2 por x más 1 cuadrado menos 8. Ah, bueno, el vértice está en menos 1, menos 8. Me tengo que acordar de que la x del vértice está cambiada de signo y la y del vértice no. Bueno, última cosa, y ya los dejo en paz a todos los que estén viendo este video, a todos los que hayan caído por curiosidad o por alguna otra razón en esta cueva extraña en la que estoy dándoles clase. Y tenemos lo siguiente. Esto es lo último que voy a hacer. Voy a pasar de la forma canónica de nuevo a la polinómica. Forma canónica 2 multiplicado por x más 1, todo eso al cuadrado, menos 8. Voy a hacer lo mismo que hice recién, con la diferencia de que acá no hay una distributiva, sino que hay un cuadrado. Entonces, digo que esto es igual a x más 1 al cuadrado es un binomio cuadrado perfecto. Entonces, esto nos va a dar el primero al cuadrado, x al cuadrado, más 2 por el primero por el segundo, 2x. 2 por x por 1, 2x. Más el segundo al cuadrado, 1 al cuadrado es 1. Y todo esto, el menos 8 ese que está de afuera, se sigue restando. Acá lo que resolví solamente es el cuadrado.
Si no me acuerdo que esto es un binomio cuadrado perfecto, lo hago a la antigua. ¿Cómo se hace a la antigua? Y se hace que x más 1 al cuadrado va a ser igual a x más 1 multiplicado por x más 1, por definición de potencia. Un número elevado a la n es ese mismo número multiplicado por sí mismo n veces. X más 1 al cuadrado es lo mismo que x más 1 multiplicado por x más 1. Y acá opero, tengo x más 1 por x más 1, hago la distributiva x por x, x cuadrado. X por 1, x más x. 1 por x más x. 1 por 1, 1. Fin, ahí estamos. X cuadrado queda igual, x más x se convierte en 2x y 1 sigue siendo 1. Así que me dio ahí lo mismo. X cuadrado más 2x más 1, que es lo que da un binomio cuadrado perfecto. El primero al cuadrado multiplica más el doble producto del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, continuamos desde este punto. 2 por ese resultado que nos dio recién, menos 8. Multiplico el 2, hago distributiva. Me da 2x al cuadrado más 4x, 2 por 2x son 4x, más 2, porque 2 por 1, 2. Y el menos 8 queda ahí, ya no necesito el paréntesis, así que no lo pongo. Y entonces sigo teniendo 2x al cuadrado más 4x, y acá hago más 2 menos 8, menos 6. Para quienes tengan problemas con resolver restas como esta, en la que el número que resta es mayor que el otro, volvemos a usar la recta numérica. Y ahora sí, después de esto, os dejo en paz. Tenemos lo siguiente, tenemos la recta numérica. Una resta puede ser vista como la distancia entre los dos números. ¿Qué distancia hay entre el 2 y el 8? Desde el 0, el 2 está a 2 posiciones, y desde ahí, y desde el 0, el 8 está acá, la distancia es 6. Pero me tengo que acordar que el número mayor era negativo, entonces el resultado es negativo. Y si no, otro modo de verlo son movimientos en distintos sentidos. Yo tengo, por ejemplo, el 0 acá. Yo solo marco el 0, después los otros obviamente son 1, 2, 3, 4, si no los marco, podrían ser otros números. Ese es el 0. Entonces digo, me muevo 2 para la derecha, 1, 2 para la derecha. ¿Por qué? Porque la derecha es el sentido positivo. Este es el eje de las X, y hacia la derecha son las X positivas, y hacia la izquierda son las X negativas. Entonces, ¿qué acaba de pasar? Ahí está, yo termino. X negativas. Entonces me moví 2 para la derecha y después me muevo 8 para la izquierda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Dónde quedé? Si contamos desde el 0 a la izquierda, quedé en el menos 6. Bueno, eso para el que tenga problemas para hacer restas en las que el número mayor es negativo. Y, en definitiva, volviendo al tema, después de operar con la forma canónica, volví a la forma polinómica. Que sirva esto como resumen de paso entre la forma polinómica, factorizada y canónica. Espero haber sido claro, que les sirva a quien lo esté viendo. Muchas gracias por dedicarme su tiempo. Y hagan mucho ejercicio, pero sobre todo salgan a pasear, porque si no, estudiando solamente todo el día no hace más que cansar el cerebro. Está muy bien estudiar, está muy bien ejercitar,